hablar en esta mañana. Quiero invitaros a todos a que me acompañéis al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Para los amigos, amigas que nos acompañan, estamos desde hace ya un tiempo predicando acerca de este libro de Samuel. Ya vimos en su momento el primer libro, estamos ahora en el segundo libro y hoy nos corresponde hablar del capítulo 9. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hay en España una fundación que se llama Fundeu Rai, que desde hace 11 años, creo, que entre otras de sus responsabilidades, al parecer, es buscar la palabra del año. Es decir, a lo largo de un año se pueden elegir diferentes palabras que pueden ser candidatas a ser la ganadora, pero hay que escoger solo una palabra que en cierta forma se le pueda dar ese título de palabra del año. El mes pasado, en diciembre, se reunió el equipo de esta fundación y después de examinar diferentes palabras, eligieron como la palabra del año 2023 a ver si lo digo bien, polarización, porque es una palabra difícil. Incluso hasta cuando vas al diccionario no te da una definición exacta, te lleva a otra palabra.
Esta fue la palabra, por así decirlo, del año. Este término, polarización, según el diccionario, alude a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy distintas y distanciadas la una de la otra. Una, por así decirlo, está en el polo norte y la otra en el polo sur. Y a veces ese distanciamiento pues va acompañado de crispación, de confrontación. Es una palabra que sobre todo, de manera especial, se utiliza en el ámbito político. Piensa por un momento, si tú tuvieras que escoger una palabra que para ti fuera la que más destacaría en la Biblia. En la Biblia. Una palabra que para ti sería la más importante. No solamente de este año 2023, sino quizás a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué palabra sería esa para ti? La que la pondrías en un lugar de honor. Bueno, pensadlo, ¿vale? Pensadlo. Yo os quisiera proponer una palabra en esta mañana. Y esa palabra es gracia. Gracia. Con C de casa. Recordad que yo soy canario, ¿eh? Y ya sabéis que los canarios, el tema de la S y la C de casa, pues a veces tenemos dificultad, ¿eh? La palabra gracia. Cuando vamos al diccionario podemos encontrar, por así decirlo, diferentes definiciones para este término, muchas. Yo he escogido cinco definiciones de la palabra gracia. Por un lado, el diccionario de la Real Academia Española dice que la gracia es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o a la cosa que lo posee. Otra definición, la gracia es la habilidad y la soltura en la ejecución de algo. Por ejemplo, alguien puede decir, esa niña baila con mucha gracia, por ejemplo. Otra definición, gracia es la potestad de otorgar indultos. Una cuarta definición, gracia es la capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Fulanito nos contó una historia con mucha gracia, podríamos decir. Una quinta y última definición que quizás nos va a ayudar mucho a entender lo que vamos a leer en esta mañana o en lo que vamos a predicar. Y dice el diccionario de la Real Academia Española que gracia es un don o un favor que hace o que se hace sin merecimiento particular. Esto en cierta forma se ajusta más a la definición, por así decirlo, que encontramos en la Biblia acerca de la gracia, que no es otra cosa que una demostración de amor inmerecido. La Biblia está llena de relatos, de historias que ilustran de manera maravillosa lo que es la gracia. Y uno de los relatos que quizás ilustran mejor este término, un relato que encontramos en el Antiguo Testamento, es el que acabamos de leer en esta mañana. La historia de David con Mefiboset. Este relato, a priori, en un principio, tiene que ver con el amor leal, la misericordia que un rey famoso y poderoso demostró a un joven desconocido y cojo, inválido. Pero al mismo tiempo, como vamos a ver en esta mañana, esta historia también está señalando, apuntando a la historia de la obra de Cristo Jesús en el Calvario, cuando murió en una cruz en nuestro lugar. Los primeros versículos de este capítulo que hemos leído presentan, por así decirlo, la preocupación del rey David por mostrar bondad, misericordia, gracia hacia un necesitado. Recordaréis que la semana pasada estuvimos viendo en los capítulos
8 y 10. Ese resumen, por así decirlo, de cuando David subió al trono. En Israel se produjo cambios importantes y significativos desde que David asumió esa responsabilidad. En cierta forma, con David en el trono, Israel pasó de ser una nación dividida a estar unida, consolidada. No había enemigo que se le resistiera a Israel mientras David estuvo en el trono. El capítulo 8 y 10 que vimos la semana pasada, en cierta forma, tenemos un resumen muy comprimido de esas batallas y victorias del rey David. Aunque, como también vimos en el capítulo 7, nada más comenzar, versículo 1, hubo momentos, tiempos, periodos de paz, de reposo, donde no habían conflictos. Quizás fue en uno de esos periodos, en esos tiempos de reposo, cuando David dedicó un tiempo a reflexionar, a pensar, a recordar. Y quizás fue ahí cuando le vino a la mente que en el pasado él había hecho una serie de promesas que aún no había cumplido, no había llevado a cabo. Y concretamente 2 promesas. Bueno, es una promesa que se la hizo a 2 personas diferentes. Por un lado, la promesa que le hizo a su amigo del alma, Jonatán. Si vais un momentito hacia atrás, en primer libro de Samuel, capítulo 20, vamos a recordar esa promesa. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Allí, a partir del versículo 12, se nos dice que Jonatán y David, que eran muy amigos, hicieron un pacto entre ellos. Concretamente, Jonatán le llevó a David a prometerle que cuando ya él no estuviera, porque Jonatán sabía que David iba a ser el rey de Israel. Por tanto, Jonatán hace un pacto con David. Versículo 14, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Es decir, Jonatán le está diciendo: mira, David, yo un día no voy a estar, yo sé que voy a morir, y tú vas a ser el rey de Israel. Te suplico, te pido que hagamos un pacto. Ese pacto va a ser que tú tengas misericordia de mis hijos, que no borres mi nombre. Y David se lo prometió, que haría eso. Unos años más tarde, en cierta forma, esta misma promesa se la hizo también David al rey Saúl, padre de Jonatán. Recordemos un poquito más adelante, primer libro de Samuel también, pero capítulo 24. Capítulo 24, hay un episodio ahí de cuando Saúl persigue a David, no puede alcanzarlo. Y cuando David, aunque tiene la oportunidad de matar a Saúl, no lo hace, Saúl reconoce la bondad, la misericordia que ha tenido David para con él al no quitarle la vida. Por tanto, Saúl era consciente: yo un día no voy a estar aquí. Y David va a asumir esa responsabilidad de reinar en Israel. Por tanto, capítulo 24, versículo 20, le dice Saúl a David: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl esto que le había dicho el rey. Por tanto, en el pasado, David se había comprometido de que iba a tener misericordia de la casa de Saúl.
Hay un dicho que dice que nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. David tenía promesas pendientes que cumplir. Por tanto, un día, ahora vamos ya a nuestro capítulo 9 de Segunda de Samuel, un día, quizás después de haber reflexionado, pensado en cómo estaba su vida, momentos que seguramente también aprovecharía para escribir algún que otro salmo, ¿verdad? Pues él, después de reflexionar sobre las promesas que había hecho en el pasado, preguntó a sus ciudadanos, a su pueblo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y es entonces cuando David inicia una investigación para dar con el paradero de algún descendiente de Saúl, de Jonatán. Es evidente que desde que David hizo aquella promesa hasta que él encuentra al hijo de Jonatán, han pasado ya muchos años, quizás unos 20 años, ya que en el capítulo 4 de este libro se nos dice que cuando murió Saúl y Jonatán, Mefiboset tenía 5 años. Y ahora en nuestro relato se nos dice, cuando ya David localiza a este joven, que este chico tenía un hijo, versículo 12, hemos leído, tenía un hijo pequeño. Por tanto, es muy probable que Mefiboset tuviera entre 20 y 25 años aproximadamente y como mínimo. No sabemos por qué David había tardado tanto en cumplir con su promesa. No sabemos si fue por olvido o por descuido. Pero él no se había preocupado por cumplir con su palabra dada a su amigo Jonatán y también a su padre. Qué triste, ¿verdad? A lo mejor Mefiboset se podía haber librado de muchos años de sufrimiento si David hubiese cumplido pronto con su palabra. Estos días atrás he estado leyendo el libro de Génesis y he estado concretamente en el capítulo 40, 41, cuando José estaba en la cárcel. Y en una ocasión, estando allí en la cárcel, hubieron 2 personas que también los pusieron presos junto a él. Era el copero y el panadero del rey de Egipto. Entonces, José, cuando estos 2 hombres tuvieron un sueño y no sabían cómo interpretarlo, no sabía qué significaba ese sueño, José les ayudó en esto. Y tal como José había dicho, así se cumplió el sueño en la vida de aquellas 2 personas. Uno fue puesto nuevamente en su puesto y el otro fue muerto. José dijo: oye, acuérdate de mí, dile al rey que yo estoy aquí injustamente. Y el copero del rey, en vez de acordarse de aquella promesa, se le pasó, se le olvidó. Y José tuvo que estar 2 años más en la cárcel, hasta que ese copero se acordó de la situación de José. No sabemos qué pasó con David para que hayan transcurrido tantos años sin que él haya cumplido con su palabra. Y qué importante es, ¿verdad, hermanos y hermanas, el poder también esto tenerlo nosotros en cuenta en nuestras vidas? Jonatán había sido amigo de David y, como dice el libro de Proverbios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Ayer estuve hablando con los jóvenes acerca del... A ver cómo lo digo. El tema principal era el divorcio, ¿vale? El divorcio. Aunque todos los jóvenes que estaban delante de mí eran solteros. Pero evidentemente estamos haciendo un estudio de aquellas palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, donde invitó a sus discípulos con 6 ejemplos a ser diferente a la sociedad, a la gente que nos rodea. Ser diferente, incluso a la hora de comprometerte, de hacer promesas. Una de las promesas, o quizás la promesa más importante, después de habernos comprometido a seguir a Jesús, es la decisión más importante que un ser humano pueda tomar. Creo, y así se lo dije a los jóvenes ayer, la segunda decisión más importante que como personas vamos a tomar, sobre todo como creyentes, es con quién me voy a casar. Un día, los que estáis aquí solteros,
como hicimos los que estamos aquí casados, hicimos un pacto, una promesa con nuestra esposa, nuestro esposo. Y tristemente sabemos que vivimos en una sociedad donde ese pacto, esa promesa muchas veces se olvida. Por eso existen tantos divorcios. Y qué importante, hermanos y hermanas, en especial me dirijo a los que estamos casados. Podemos llevar poco tiempo, podemos llevar muchos años. Tú y yo, como un hombre, como una mujer casados, hicimos un pacto, una promesa con nuestro cónyuge. Y ese pacto era para toda la vida. No para solo 12 meses, como el anuncio ese de, creo que de una entidad bancaria, donde hay una parejita que están a punto de casarse, ya se están vistiendo, y de repente viene uno de ellos y dice, yo no puedo prometer esto, yo lo máximo que puedo prometer son 12 meses. A veces nosotros como creyentes olvidamos que hemos hecho un pacto, le hemos hecho una promesa a nuestra esposa y nuestro esposo, y que ese pacto, como el Señor Jesús recordó allí en Mateo capítulo 19, ese pacto es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Evidentemente, soy consciente de que vivimos en una sociedad, en un mundo manchado por el pecado, y a veces hay situaciones en la vida incluso de los matrimonios entre creyentes, donde la convivencia no puede ser posible por diferentes circunstancias. Evidentemente, el propósito original de Dios, como recordó Jesús a los que le escuchaban, es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. 2 personas únicamente, un hombre y una mujer, los cuales deciden, se comprometen a vivir juntos para siempre, para toda la vida, siendo consciente de que vivimos en un mundo deformado por el pecado. Y a veces el Señor, como dijo ahí en ese relato, por ciertas razones no queda más remedio que romper ese compromiso, pero el propósito de Dios es que no lo hagamos, Evidentemente, cuando eso ocurre, pues hay que seguir amando a nuestros hermanos, hermanas que puedan vivir por ese trance, ¿verdad? Dios sigue siendo un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que, como hemos cantado, sé que me amas. Aunque hay muchas cosas en mí que a ti te desagradan, Señor, yo sé que tú me amas. David, aunque tarde, él decidió cumplir con su promesa. Se preocupó por buscar al necesitado, al que debía darle su misericordia, su bondad, su gracia. Por eso preguntó, ¿hay alguien? ¿Ha quedado alguno a quien pueda yo mostrar bondad, misericordia por amor a Jonatán? Es interesante que cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas, él dijo a los creyentes, como tú y como yo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. A todos hay que hacerle bien. Según tengamos oportunidad, hagamos bien, sobre todo cuando se tratan de hermanos y hermanas en la fe. Por tanto, sería bueno preguntarnos, ¿hay alguna persona, querido hermano, querida hermana, alguien al cual tú y yo le debamos mostrar misericordia, bondad? Evidentemente, todos nosotros tenemos personas a nuestro alrededor, las cuales Dios ha puesto ahí para que podamos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas y que se lo podamos transmitir. Y cada uno de nosotros tiene cada día oportunidades para hacer esto. No solamente nunca es tarde si la dicha es buena, sino además
Hay otra cosa que nos recuerda aquí los primeros versículos, y es que es imposible que un hombre, una mujer puedan esconderse de Dios. En su investigación, David es informado a través de un antiguo siervo de Saúl, un hombre llamado Siba, versículo 2, que resulta que Jonatán sí tenía un hijo y que estaba vivo. Se llamaba Mefiboset, ya lo hemos señalado. Un chico que ya le hemos conocido hace un tiempo, aunque pasamos de puntilla por el texto, en capítulo 4 de este libro, capítulo 4, versículo 4, allí se nos dice que Mefiboset tenía 5 años cuando su abuelo Saúl y su padre Jonatán murieron en el campo de batalla. Y cuando la noticia llegó a su casa, la mujer que cuidaba del niño lo cogió para huir, para que no matasen al niño. Y en esa huida, en esa escapada, resulta que el pequeño se le cayó de los brazos y como resultado de la caída, el niño se quedó inválido de ambos pies para el resto de su vida. Lo vimos allí en el capítulo 4, versículo 4. Ahora, como ya he dicho, es un joven aproximadamente de unos 25 años, padre de un niño pequeño llamado Micaía, versículo 12. Es interesante cómo el autor sagrado que relata todo esto, él pone un interés especial en enfatizar que Mefiboset se encontraba en una condición física desfavorable. Estaba lisiado de los pies. Versículo 3 nos lo dice. Versículo 13 lo vuelve a recordar, cuando ya lo había. Versículo 4. En un lugar llamado, hemos leído, Lodebar, versículo 4, un lugar que se encontraba al lado del Jordán, es decir, en una zona alejada, retirada y olvidada de la tierra de Canaán. Mefiboset había pasado la mayor parte de su vida, desde los 5 años hasta este momento, viviendo escondido, oculto, en la casa de un hombre llamado Maquir para salvar su vida. No sabemos realmente mucho de este Maquir que aparece ahí en el versículo 4, pero al menos lo que podemos extraer del relato bíblico, teniendo en cuenta lo que dice aquí y algo que se nos va a decir un poquito más adelante en el capítulo 17, podemos decir que este Maquir, un desconocido en la Biblia, era un hombre muy bondadoso, generoso, misericordioso, que se preocupó por salvarle la vida a Mefiboset, para cuidarle, esconderle, protegerle, para que nadie le matara. Un poquito más adelante volverá a aparecer, como he dicho, en el capítulo 17, donde proveyó de ayuda, alimentos al rey David cuando éste huía de su hijo Absalón que quería matarle. Lo cierto es que por mucho que se escondiera, ocultara Mefiboset, al final iban a dar con su paradero, como ocurrió. Quizás estuvo oculto durante 20 años, no lo sabemos aproximadamente, pero al final se destapó, salió a la luz su escondite. Pretendió esconderse, pero no pudo. Como hoy en día siguen habiendo muchas personas, creyentes como los que estamos aquí y no creyentes, personas que creen que es posible huir, esconderse de la presencia de Dios. David sabía mucho de esto. Es por eso que cuando él escribió el Salmo 139, él dijo: Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol pongo mi estrado, allí también estás tú.
si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, dice David, aún allí me guiará tu mano y me agarra tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, David está diciendo en este salmo, Señor, es imposible esconderme de ti. No puedo huir. Hoy en día hay creyentes que se pasan la mayor parte de su vida huyendo del Señor, queriéndose esconder, ocultar, por diferentes razones. Pero la Biblia nos dice que esto es imposible, escondernos de Dios. Hacemos quizás como Jonás, cuando Dios le había dicho, vete a este lugar, y Jonás tomó la dirección contraria, pensando huir de Dios. Y ese hombre, ese profeta de Dios, va a descubrir un día de que es imposible huir de Dios, que incluso el Señor lo va a encontrar aunque se encuentre él, Jonás, en el vientre de un gran pez, en lo profundo del mar. Allí está el Señor, no le va a abandonar. Mefiboset pensaba que era posible esconderse, pero no lo fue. Y pronto va a descubrir la gracia de David, del rey David para con él. Cuando David dio la orden, una vez que localizaron a Mefiboset, dio la orden de que le trajeran a su presencia. Esto probablemente hizo entrar en pánico no solamente a Mefiboset, que fue lo que ocurrió. Fijaos que versículo 7 nos dice versículo 6, que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y fijaos lo que le dice David, no tengas temor. ¿Por qué le dice esto David a Mefiboset? Porque evidentemente él tenía temor, estaba asustado. Y no solamente él, sino probablemente también Siba y su familia, o Maquir, el dueño de la casa que había protegido al hijo de Jonatán. ¿Por qué? Bueno, hermanos y hermanas, porque tenemos que recordar que en la antigüedad existía de manera general la costumbre de exterminar a la familia del rey derrotado. Es decir, de quitarle la vida a todo posible rival que quisiera reclamar el trono en el futuro. Lo normal era, al rey puesto, elimino a toda la familia, me quito cualquier problema. Es esto lo que de manera general sucedía en la antigüedad. Por tanto, con toda seguridad, cuando Mefiboset fue presentado delante del rey, se postró. Él quizás pensaba, en cualquier momento alguien sacará una espada y me cortará la cabeza. Me quitará del mapa, como sucedió con toda mi familia, que todos han muerto. Pero Mefiboset, hermanos, hermanas y amigos, y todos los implicados en su desaparición, todos los que habían estado calladitos y no le habían dicho nada al rey, todos quedarían gratamente sorprendidos con lo que sucedería, ya que el rey David, el todopoderoso rey David, en vez de quitarle la vida, que es lo que todos esperarían, fue quien se acercó a Mefiboset para favorecerle con un amor leal e incondicional. El rey David mostró para con Mefiboset su gracia, que se manifestó al menos en 3 maneras concretas. Por un lado, se manifestó devolviéndole a Mefiboset
todas las tierras que pertenecían a su abuelo. Versículo 7. Le devuelve todas las tierras. En segundo lugar, le concede un lugar de honor en su mesa para siempre. Un honor que era exclusivo de los hijos del rey, también es dado a Mefiboset. Y en tercer lugar, le proporciona un equipo de personas para que trabaje en su tierra, todo lo que era de su propiedad. Versículo 9 al 10. Y es interesante la reacción ante tanto amor inmerecido. La reacción de Mefiboset, versículo 8. Dice que él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo creo que todos lo sabéis, pero vivimos en una sociedad en la cual los perros tienen casi más derechos que algunas personas. Los perros y los animales en general tienen derechos, existen leyes para protegerles del maltrato, lo cual creo que es algo bueno. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos como los que nos encontramos ahora mismo, los perros, esos animales de 4 patas, no eran considerados como algo valioso. No lo eran, como lo pueden ser hoy. Cuando Mefiboset fue objeto de tanta misericordia por parte del rey David, no pudo comprender cómo él podía ser merecedor de tanta bondad, de tanta misericordia por parte de David. Mefiboset se veía a sí mismo como un perro muerto, ya si estuviera vivo, que tampoco tenían valor, pero un perro muerto, así se veía él, es decir, como un ser despreciable, indigno, inútil. Aunque era hijo de un príncipe, nieto de un rey, era consciente de que él no merecía absolutamente nada de lo que se le estaba dando, absolutamente nada. Él se consideraba a sí mismo como una persona, como un ser sin valor ninguno. Él era un desahuciado, lisiado de los pies, que no había hecho absolutamente nada para recibir todo aquello. Por eso se dirige al rey y le dice: ¿qué es tu siervo? ¿Pero qué soy yo para que tú me trates de esta manera, con tanta bondad, con tanta misericordia? Muy probablemente esta expresión que utilizó Mefiboset a David le recordaría que él también la utilizó hablando de sí mismo cuando huía de Saúl, allí en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Cuando David le dice: pero ¿por qué persigue el rey a un perro muerto, a una pulga? Dice también David ahí: ¿por qué inviertes tiempo en mí si yo soy poca cosa, yo no valgo para nada? Evidentemente Mefiboset no entendía que lo que le estaba ofreciendo David era por pura gracia. David sabía: mira, tú no te mereces esto, lo sé, pero yo te lo voy a dar. Me siento obligado a dártela por la promesa que hice a tu padre. Hermanos, hermanas y amigos y amigas, como decía al principio, en cierta forma esta historia no es más que una ilustración que nos habla de la maravillosa gracia de Dios para con nosotros, para con el hombre y la mujer pecadores. Esta historia de David y Mefiboset nos ilustra de manera asombrosa, inigualable, la bondad, el amor incondicional de Dios, de nuestro Salvador. Por un lado, en el relato bíblico se nos recuerda que
debido a una caída, Mefiboset quedó inválido, paralítico, discapacitado para el resto de su vida. Tuvo que vivir escondido, alejado del palacio durante muchos años. Vivía en temor, con miedo, sabiendo que en cualquier momento le podían encontrar y quitarle la vida. De igual manera, queridos amigos, amigas y hermanos, la Biblia nos dice que debido a otra caída, la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, debido a esa caída, toda la humanidad ha sido lisiada, discapacitada espiritualmente por causa del pecado de Adán y Eva. Por causa de lo que ellos hicieron, por causa de la caída, el hombre vive alejado, separado de Dios. El ser humano, la mujer y el hombre han quedado lisiados para siempre, espiritualmente hablando, mientras vivan en este mundo. Pero por otro lado vemos que el rey David, que se vio obligado a salir en busca de un descendiente de Jonatán para mostrarle misericordia como había prometido, él sí se vio obligado. Pero el Señor, el Dios, el creador del universo, aunque Él no estaba bajo ninguna obligación, sin embargo, nos dice la palabra de Dios que Él salió, envió a su Hijo, el cual vino para buscar y salvar al que se había perdido. Debido a que Mefiboset era descendiente de Saúl, estaba por tanto bajo la condenación, bajo la ira del Señor, debido a la rebelión de este hombre que afectó a su familia. Sin embargo, David le buscó para restaurarle y para devolverle a una posición de honor, como quizás la tuvo cuando era un niño, cuando todavía vivía en el palacio. Y esto lo hizo por pura gracia, hemos dicho. David hizo que Mefiboset se sentara a la mesa, a su mesa, la mesa del rey, para que comieran esa mesa para siempre, para siempre. Fijaos que esto lo enfatiza el versículo 7, versículo 10, versículo 11, versículo 13, hasta en 4 ocasiones se nos dice que Mefiboset iba a sentarse a la mesa del rey para comer siempre, siempre, juntamente con sus propios hijos. Dice, versículo 11, por ejemplo, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. En cierta forma, David lo que estaba haciendo era adoptar a Mefiboset, el hijo de Jonatán, lo adoptó como si fuera su propio hijo. Mefiboset, un nombre que significa sembrador de vergüenza. Ahora, el hijo de Jonatán pertenecía a la familia de David. Y hermanos y hermanas y amigos, de igual manera, el Nuevo Testamento nos recuerda el Evangelio de Cristo, que Él, Jesús, ha quitado nuestra vergüenza para constituirnos en hijos suyos y para hacernos herederos con Cristo Jesús. Recordaba el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Es decir, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como el Señor y Salvador, en el momento, en el día en que nos convertimos a Él, en ese instante, quizás éramos unos niños, éramos unos jóvenes, éramos quizás personas mayores, pero hermanos y hermanas, en el mismo instante de nuestra conversión, Dios el Padre nos adoptó como sus hijos,
Nos convertimos en hijos de Dios y herederos de Dios. Qué hermoso lo que enseña la Escritura. Y no solamente eso, sino que además, debido a que Cristo resucitó, ahora tú y yo, el Señor nos ve como sentado en los lugares celestiales. Estamos disfrutando de esa mesa en la cual solo los hijos de Dios pueden sentarse. Sí, es verdad, todavía no estamos sentados. Efesios 2:6, pero para el Señor como si lo estuviéramos. En este día, hermanos, hermanas y sobre todo amigos, Jesús nos ofrece también este regalo. Un regalo que recibimos por su gracia. No lo merecemos. Mefibosét no se merecía nada de lo que recibió, pero lo recibió. Ninguno de nosotros se merece el regalo de Dios. Ninguno. No hemos hecho nada para recibirlo. Pero sin embargo Él nos lo ofrece. Tú y yo, al igual que Mefibosét, somos como un perro muerto. Pero Cristo Jesús vino a salvar y a buscar a los perros muertos, a los que éramos inútiles, estábamos discapacitados, éramos indignos, no teníamos ningún valor. Pero Cristo vino a este mundo para ofrecernos este regalo. Y ahora podemos también sentarnos a la mesa porque somos sus hijos. El rey David, cuando escribía ese precioso Salmo 23, comenzaba diciendo que el Señor es mi pastor, y porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Es por eso que Él preparará una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungirá mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, yo, dice David, moraré por largos días, estaré para siempre. Esto es lo que sucede con aquellos hombres y mujeres. Da igual cómo tú te consideres. Dios envió a su Hijo para darte este regalo, que no nos merecemos, pero que Él, por su gracia, o como vamos a escuchar ahora a través de este himno que vamos a ver en un vídeo, debido a su maravillosa gracia, hoy podemos estar aquí. Pues que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude para que todos podamos ser conscientes de este maravilloso regalo que Dios nos da. Voy a pedirle a Benjamín